Esta materia prima ha sido utilizada para la elaboración de numerosos utensilios y aperos. Uno muy práctico ha sido sin duda el gamellón, una artesa para dar de beber a los animales que consiste en un tronco vaciado en su interior. Primitivo Romero no elige un árbol al azar, sino un ejemplar que esté sano y sin agujeros. Se escogen los pinos que tienen una torraza buena para que no se salga luego el agua, no tenga fuga el agua. Pues se tiene que hacer con las dos hachas, uno por cada lado, y se hace una cotana para que sobre esa cotana el pino es donde tiene la caída. A finales del otoño y principios del invierno es la mejor época para cortar la madera, porque no se resquebraja. Bueno, hemos hecho la fuente de dirección del pino, que es para dirigir el pino para donde quieres tirarlo, y ahora va la de caída, para caer el pino. Estos experimentados leñadores determinan con exactitud el lugar donde caerá el árbol. Pues ahora se pasa al ejercicio siguiente, a pelarlo. Hay que quitarle la toza. La toza. Lo hemos pelado por el alto y ahora hay que sobaquearlo. Esto es sobaquearlo. Moisés Heras es un buen conocedor de la técnica del trabajo con la madera y ha venido desde el vecino pueblo de Valdemeca para tallar un gamellón. Cada gamellón tiene una longitud distinta. En este caso, debe medir 4,5 metros. Ahora se marca los extremos del hueco que tiene que llevar y se empieza en una distancia de 20 centímetros en 20 centímetros a hacer unos cortes para luego empezar a vaciar con la zapicola. Ya está cortado. Bueno, ya está vuelto. Ahora se le pela la cara esta. Ahora lo vamos a marcar para seguir la línea de la parte que tiene que ir vaciada, ¿no? Ahora lo estoy rayando para luego seguir la línea del lapicero, ¿no? Pues después de marcarlo, se hacen unos cortes a corta distancia con el fin de que luego salten las astillas fácilmente. Cuando se acaba ese corte se le vuelve a hacer otro y se siguen sacando astillas. Estos son muescas, le llamamos muescas, y más o menos la distancia es lo que da el hacha aproximadamente. Esto se llama la zapicola y es para sacar astillones de muesca en muesca. Entonces se soltará fácilmente, porque aquí está cortado y también el pino es muy recto y se desprende fácilmente. La herramienta para vaciar el tronco tiene la forma adecuada, lo que permite cortar y extraer la madera sin hacer daños al vaso del futuro gamellón. Para vaciar el grueso de la madera se utiliza la zapicola. Porque las azuelas gubias son solamente para refinar, y sin embargo el hacha
no tiene tanta precisión. Entonces el trabajo se adelanta con el hacha y la zapicola y después se refina con las gubias. La habilidad del leñador se basa en extraer casi toda la madera del interior del árbol, advirtiendo cualquier irregularidad. Hombre, hay un cálculo más o menos preciso, aún queda mucho por debajo. De no ser que hubiera algún fallo, algún nudo. Esta es para la casa, para la lumbre de la casa. Leña, aprovechamiento. La construcción del gamellón implicaba a todos los vecinos, porque este tipo de abrevaderos estaba destinado para uso común. Esto los hacían conjuntamente a concejás todos los vecinos, porque no solamente se aprovechaba la ganadería, sino también los mulos, en los trabajos de la labranza, eso, y las personas, para poner ahí a refrescar la cubeta, la encañadora de hasta los haces, en fin, se le daban muchos usos. Voy a afilar un poco la herramienta porque esto tiene que tener un corte de precisión para que salga el trabajo ya más fino. Bueno, la herramienta en sí está afilada, pero hay que darle un hilo que corte, que deje el lustre en la madera, ¿no? Que lo deje totalmente limpio. Con diferentes tipos de gubias, Moisés talla el acabado de las esquinas y de la base del gamellón. Este tiene forma curvada, se acopla a los rincones y a los lados, de los lados también come, ¿no? Y esta es para el suelo, para la base. Es importante que no tenga nudos. Es importante que no tenga nudos el pino, porque en cada nudo sale muy mal la madera, ¿no? Los gamellones solían terminarse en una jornada y debían tener un acabado liso y suave al tacto. Lo más posible porque muchos de estos tornajos o gamellones se usaban también para lavar la ropa, entonces eso se refinaban más. Ahora vamos a rematar estos cantos para que quede más curioso, las aristas estas. Para eliminar la madera de los cantos, el artesano tiene en cuenta la estructura del tronco. En esta dirección se va clavando cada vez más la herramienta, entonces levanta astilla y en esa dirección va escupiendo la madera, va sacando la herramienta cada vez más fuera, entonces nunca saca astilla grande, ¿no? Bueno, pues ya está terminado. Ahora solo falta colocarlo en la fuente. Para conservar el gamellón es necesario atender a unos pocos pero importantes cuidados. Pues que no se quede seco, que tenga agua continua. Entonces no se deteriora. Ni le ataca carcoma, ni le ataca hielo, ni le ataca el sol. Hasta época reciente, el gamellón se transportaba arrastrándolo con caballerías. Hoy, el uso del tractor facilita el trabajo para trasladar el gamellón al lugar que ocupará definitivamente.
El viejo gamellón, ya desgastado por años de aportar agua para el ganado, es retirado para dar paso a la nueva madera recién tallada. Es necesario nivelar los gamellones para aprovechar al máximo su capacidad y para que no se derrame el agua por encima de sus paredes. Una vez lleno el gamellón, el agua circulará por un desagüe que cumple también la función de sobradero. Ahora está vacío, pero una vez lleno, pues se hace la canaleta para coger exactamente el nivel que nos dé el mismo gamellón. Si lo hacemos muy honda, pues se nos queda poca agua. Y si la hacemos alta, pues se nos va por otro lado, ¿no? Esto están a diferentes alturas para que las ovejas puedan beber en ese y en este no. En este beberán los caballos, que son más delicados para el agua, ¿no? La necesitan muy limpia, si no, no beben. Pues se pueden poner todo lo que se quieran si el terreno lo permite, si es un espacio que está en un desnivel correcto, y se van poniendo hasta 20, y si el caudal los puede llenar. En este caso el terreno no permite poner más y solo hay 3. Los limos que se van depositando son el principal obstáculo que puede mermar la capacidad del gamellón. Pues el mantenimiento es procurar que no le falte el agua y de vez en cuando limpiar todos los lodos que se van acumulando aquí, porque si no se llena de lodos y no tiene cabida de agua. Entonces cada año hay que limpiarle la tierra acumulada aquí en el gamellón. Esto puede durar 50, 60 años si no le falta el agua, porque no le ataca la intemperie, ni la carcoma, ni los hongos. La madera, si no le falta el agua, es eterna. La voluntad de Moisés Heras y de los vecinos de Guadalaviar ha conseguido recuperar estas fuentes tradicionales, extraídas de la propia naturaleza de la Sierra de Albarracín. El gamellón seguirá, gracias a esta iniciativa, reteniendo el agua de los manantiales para aliviar la sed de las personas y del ganado. Esta es la recompensa obtenida cada vez que un nuevo gamellón encuentra su lugar en el monte. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.